¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta sesión. Me acompaña la doctora Inmaculada Sánchez y juntos pues, vamos a moderar esta sesión que en realidad parece muy interesante con ablación en pacientes pediátricos y en pacientes con cardiopatías congénitas. Y sin más, pues vamos a dar paso a la sesión. Adelante, Macu. Bueno, reitero gracias a todos. Los pocos que estáis aquí se denota interés y eso es de agradecer a estas horas. Como dice mi compañero, son sesiones que van a ser muy interesantes. Vamos a dejar el debate para el final, para que podamos hacer así entre los que estamos una apuesta en común. Y sin más, pues la primera ponente es la doctora Georgia Cerquella Brugada, que es electrofisióloga y maneja la muerte súbita en los pacientes pediátricos en el Hospital Sant Joan de Déu y veréis que es una experta. Bueno, gracias y gracias, reitero, por los que aguantáis hasta el final, que esto es de agradecer, sobre todo para los que hemos luchado para conseguir una mesa de pediatría en este congreso y también yo creo, para los moderadores y los ponentes. Bueno, vamos a hablar de muerte súbita en pediatría como un ámbito muy general, ¿no? Y básicamente creo que es importante definir el por qué es tan importante esto, ¿no? Y es una diapositiva que normalmente cuando la pongo genera mucho impacto y es que el término un huérfano, ¿no? Es aquel que no tiene padre y o madre, y un viudo, pues aquel que ha perdido su cónyuge. Pero no existe en el idioma español, ni catalán, ni ninguno, cómo nombramos el hecho de perder un hijo, ¿no? Entonces, la muerte súbita en pediatría es tan brutalmente antinatural que no existe ni este concepto. Y ante esta antinaturalidad yo creo que estamos obligados a luchar contra esta lacra de la medicina y para ello la formación es fundamental, ¿no? Bueno, la muerte súbita, ¿por qué es importante? Porque aparece de forma inesperada, está considerada una muerte natural, es decir, una muerte no violenta, y es así como hasta hace muy poquito han querido demostrar los forenses que es que no es violenta, con lo cual ya no hace falta hacer nada más porque, pues, desgraciadamente los jueces es el interés que tienen, ¿no? Descartar criminalidad. Y por otro lado, la otra cosa impactante es que afecta a individuos aparentemente sanos. Y, hombre, no es despreciable porque el 85% de las muertes súbitas tiene un origen cardíaco y esto acaba siendo un número enorme. Pero lo que tenemos que saber, y es muy importante, y es que la muerte súbita cardíaca por encima de los 55 años básicamente está relacionada con el infarto y por debajo de los 35 está relacionada con causas genéticas. Y bueno, pues si es así, pues podríamos decir, hombre, pues si el 75% de las muertes súbitas están relacionadas con la aterosclerosis, luchemos contra la aterosclerosis, luchemos contra esto que en número es una N muy grande y habremos solucionado una parte muy importante del problema. Bueno, es verdad, podríamos dar una charla sobre hábitos cardiosaludables, sobre alimentación, nutrición, sedentarismo, hipertensión y todo esto, pero sí que es verdad que perderíamos una parte muy importante de la población. ¿Por qué? Porque, tal como hemos dicho antes, la muerte súbita en población infantil y adultos jóvenes es un evento raro que puede ocurrir a cualquier edad, que tiene un impacto brutal tanto en la familia y también las consecuencias que lleva a la sociedad, ¿no? El impacto que genera que en el cole de tu hijo haya habido una muerte súbita, hay un miedo brutal, ¿no? Y a día de hoy es un problema no resuelto y continúa siendo un problema no resuelto. Y sí que es verdad que a veces nos quedamos con la idea de la muerte súbita del lactante como este paradigma que los que somos pediatras tenemos en cuenta, pero luego está lo que vendría a ser el deportista y esta que es más mediática, ¿no? Pero entre medias hay todo un volumen de pacientes muy importante que son esos niños sanos que van al cole por la mañana, les das un besito y ya no los vuelves a ver con vida, ¿no? Y esto es también un número muy, muy importante. ¿Y a qué se debe? Pues básicamente, como sabemos, pues a causas miocardiopatías y arritmias hereditarias. Y que sabemos que, como el origen de estas enfermedades es genético, sabemos que hay un componente familiar. Y este componente familiar es el que hace que, ante una muerte súbita en una familia, que esto es una desgracia, hay que evitar una segunda porque esto ya no es una desgracia, es una mala praxis. Y tenemos, como profesionales, la obligación de indagar, hacer de Sherlock Holmes, ir a buscar el origen de todo esto. Bueno, y esta
estas causas, pues bueno, los tenemos que estructurar entre las miocardiopatías y las canalopatías. ¿Y qué nos va a ayudar y cuál ha sido el gran paso? Bueno, a veces cuando la autopsia es blanca, porque todo sale normal, a incluir la autopsia molecular, es decir, el estudio genético de muestras genéticas en pacientes que han fallecido y que tienen autopsia blanca o leves alteraciones estructurales del miocardio, nos puede ayudar también. Ojo, porque los informes de autopsia a veces es como esta situación de la foto, que es que en realidad es una absoluta incógnita y no todo lo que se encuentra tiene un significado real y hay que ponerlo en contexto individual y en contexto familiar, muy importante. Un paciente no es un informe genético es una prueba más de todas las muchas que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿qué realidad nos encontramos? Bueno, nuestro paciente tiene que ser el centro, ya sea porque es un caso índice, una muerte súbita o una muerte súbita recuperada, y tendremos que luchar en ambas situaciones para intentar encontrar la causa, porque tendrá unas consecuencias para el resto de la familia. Lógicamente pueden ser pacientes que tienen síntomas y tenemos que intentar determinar cuáles son las banderas rojas a tener en cuenta para prevenir estos eventos, o que pueda ser nuestro paciente un familiar que tiene un familiar afecto de una muerte súbita. Y nosotros tendremos que descartar si nuestro paciente puede estar en riesgo. Bueno, pero ¿qué hace diferentes a los pacientes pediátricos con canalopatías especialmente, ¿no? Porque el corazón es estructuralmente normal, de otros pacientes con riesgo de muerte súbita? Básicamente nuestros pacientes son jóvenes y muy activos, con lo cual tienen años potenciales de vida por delante muchísimos, ¿no? Están en fase de crecimiento, hay cambios en su estructura corporal y en su metabolismo, y al mismo tiempo hay una cierta taquicardia sinusal que a veces nos hace complicados no solamente los diagnósticos, sino especialmente también, por ejemplo, los algoritmos de los dispositivos, ¿no? El corazón suele ser estructuralmente normal y, en general, o no son diagnosticados, es decir, van por la vida sin saber que son enfermos, o hay una negación, una no aceptación de esta situación. Y además, todos los protocolos de estratificación pues normalmente no existen para pediatría y nos los tenemos que adaptar, inventar, bueno, un poco como siempre hacemos en pediatría. Y lo que es muy importante es que nuestro paciente puede ser un paciente absolutamente asintomático o simplemente presentar palpitaciones o que haber presentado síncopes o que ser la muerte súbita la primera manifestación de esta enfermedad de base. Por tanto, los signos y exploración física son fundamentales. ¿Por qué? Y sobre todo ahora, no sé si os ha pasado, en la época de las mascarillas perdemos muchísima información. Hay que hacer bajar las mascarillas a nuestros pacientes. Acabo de leer en los periódicos que tal vez se quita la obligatoriedad de las mascarillas en los hospitales a final de este mes, ¿no? Pues ojalá. ¿Por qué? Porque una niña que puede ser absolutamente normal, aparentemente por los ojos, cuando nosotros miramos la carita o las manos, podemos ver rasgos que nos pueden hacer sospechar que hay algún tipo de síndrome oculto y que esos signos son los que nos darán una pista de que, en este caso, pues tienen un Andersen-Tawil, una arritmia relacionada con canales de potasio y que puede provocar muerte súbita. Entonces, además, tenemos que preguntar por la historia familiar, antecedentes de epilepsia, por supuesto, muerte súbita, si hay algún paciente que lleva marcapasos o desfibriladores, por supuesto. Pues aquí una madre y una hija también con Andersen-Tawil, muy típicos. Entonces, el electrocardiograma, no hace falta utilizar el revolucionario invento de Eindhoven en su momento, pero sí que es verdad que en su honor y por el bienestar de nuestros pacientes hay que utilizar el electro, cuanto más mejor. Cuando siempre en cualquier charla más divulgativa, y a pediatras especialmente, y dices, es que tenéis que hacer electros, siempre hay la pregunta, ¿y tú cuándo harías un electro? Digo, yo, cada año, ¿no? Pero sí que es verdad que la utilización del electro hay que minimizar, o sea, hay que quitarle, sobre todo en pediatría, hay que desestigmatizar el electrocardiograma, hay que hacer muchísimos electros, ¿no? Bueno, y el electro pues, nos permitirá a veces diagnosticar cosas tan claras como este síndrome de Brugada, ¿no? Que a pesar de que le vemos este contexto tan de adulto, ¿no? Sí que es verdad pues, que ya sabemos por los casos reportados en pediatría estos fenotipos tan graves de inicios, pero sobre todo tener en cuenta que en pediatría no todos los pacientes con síndrome de Brugada son asintomáticos, que genéticamente hay más positivos, ya que los podemos diagnosticar a raíz de un estudio familiar, que 5% de los pacientes pediátricos pueden presentar un electro tipo 1 espontáneo y que hay poquitos que necesiten DAI, pero los hay. Y que ante un síncope febril o una convulsión febril es muy importante hacer electrocardiogramas para descartar o al menos quitarnos de en medio el que pueda ser un Brugada, ¿no?
los pacientes que tenemos en seguimiento, ya sea por historia familiar de Brugada o por Brugadas confirmados, con un seguimiento que no está mal de tiempo, no hemos tenido ninguna muerte súbita después de estratificarlos y tenemos 13 niños con DAI, 5 de ellos habiendo recibido choques apropiados y de momento no hemos tenido inapropiados, pero está claro que los tendremos porque existen y mucho los choques inapropiados en pediatría. 5 de nuestros pacientes están con quinidina y 2 llevan marcapasos, no necesitan desfibrilador porque tienen formas, yo diría que precoces o anteriores o precursoras de lo que acabará siendo un Brugada, pero son muy chiquititos y todavía no manifiestan de por sí el Brugada. Lo que es muy importante y es que hemos visto, tanto en las series publicadas como en el follow-up nuestro de pacientes, que la fiebre es el principal precipitante, muy importante, que el electro tipo 1 espontáneo es los que hacen arritmias. O sea, difícilmente tienes arritmias en pacientes con un electro absolutamente normal. Todo esto en pediatría, ojo. Y que no vemos diferencias, sin la L, de género. Previo a la pubertad hay tanta afectación de niños como de niñas. ¿Y por qué lo vemos tan complicado todo? Bueno, pues porque hay que inventar, y esto es la evolución de Adrián, que es uno de nuestros pacientes que debutó hace muchos años con muerte súbita abortada en un contexto febril y que hemos tenido que ir adaptando al crecimiento del niño la colocación de dispositivos para salvarle la vida, porque ha hecho bastantes más arritmias, ¿no? Y entonces es muy importante tener en cuenta que esto nos va a limitar también y que no siempre la indicación de un desfibrilador es algo que, la indicación es muy compleja y 2, la técnica puede no ser fácil, ¿no? Entonces, las canalopatías es muy importante tener en cuenta que básicamente la catecolaminérgica aparece en niños. Es raro que un adulto se diagnostique de una catecolaminérgica y que no haya tenido nunca nada antes, ¿no? Hay que rascar y buscar esta información. Pero lo que es muy importante, y aquí sí que hay que esforzarse a pensar que las extrasístoles en esfuerzo o en taquicardia no son normales y que pueden ser la cara oculta de una catecolaminérgica. Por tanto, que es la única pista que tuvimos con este paciente para demostrar e ir a buscar. Hay que irla a buscar, hay que perseguir la catecolaminérgica para buscarla. El manejo puede ser variado. Nosotros ponemos flecainida de forma muy precoz y a veces hasta flecainida sin betabloqueante porque el paciente no tolera el betabloqueante, porque suele ser muy bradicárdico de base, y hacemos simpatectomía de inervación simpática cardíaca izquierda desde fases muy precoces también del diagnóstico. Esto siempre dependerá del equipo que tengamos que nos lo haga. Si tenemos un cirujano torácico con el que nos llevamos muy bien, entiende nuestras necesidades y pues lógicamente es más fácil, ¿no?, trabajar. El síndrome de QT largo no siempre se manifiestan así, afortunadamente. A veces hay casos heavy como este, ¿no?, que fácilmente hay un bloqueo 2-1 con un QT muy largo, con degeneración a taquicardia ventricular, pero el síndrome QT largo es nuestra canalopatía más frecuente y que además tenemos que ir abordándola de varias maneras. No hay que ir a por el desfibrilador enseguida. A veces nos llegan segundas opiniones de para colocar desfibrilador en niño que se le ha diagnosticado de QT largo. Bueno, espérate, vamos a mirar qué podemos hacer. Entre otras cosas, muy importante, otra vez más, la simpatectomía. Esto nos ayuda no solamente a controlar los síntomas, sino a disminuir medicación cuando no se tolera y también para intentar si podemos evitar un desfibrilador en casos que sea evitable, lógicamente. Y lo que es muy importante, y siempre intento hacernos la idea, es que una vez más, un estudio genético, porque encontremos algo, no nos va a dar el diagnóstico. Fijaros que hay cantidad de genes que se solapan y que pueden ser varias cosas. KCNQ1, KCNH2 están en todas las fiestas y hay que ser muy prudente leyendo los informes genéticos. Bueno, pues hemos hecho muchísima investigación, sabemos cómo prevenir, diagnosticar, pero está claro que nuestro paciente acabará siendo un paciente crónico, porque si hacemos las cosas bien, acaban llegando a la madurez y esta madurez hará pues, que se generen ciertas dudas. Tenemos otra patología que es la enfermedad en el adolescente, ¿no? Esto es un caso real. Rubén nos dijo, bueno, hizo una muerte súbita, recuperada, diagnosticamos de una arritmogénica y dice, habéis hecho lo posible para salvarme y lo habéis conseguido, pero la alternativa de vida que me proponéis hace que desee la muerte, ¿no? Pues ¿por qué? Porque
acabamos cambiándoles la vida, ¿no? O al menos esa ilusión de vida o ese proyecto de vida que tenían. Pues bueno, forma parte de nuestro trabajo el hecho de trabajar la aceptación del diagnóstico, tanto por parte del paciente como por parte de la familia, minimizar la hospitalización o hacerla más amigable y marcar límites. Es muy fácil que acabemos creando tiranos, ¿no? Niños crónicamente enfermos pueden llegar a ser muy tiranos. Entonces, llegaremos con pena, a veces más pena y gloria más pena que gloria, a la etapa de adolescente, donde tendremos que trabajar las conductas de riesgo y, evidentemente, la negación, ¿no? Intentar limitarnos también para llegar a tener adultos absolutamente autónomos que puedan llegar a llevarse bien, ¿no? Con su enfermedad y ser prudentes y tomen sus propias decisiones porque los hemos preparado para ello. Evidentemente, la investigación es fundamental, tanto a nivel de básica como a nivel de modelos animales, y tenemos que trabajar en ello, fundamental. La formación en muerte súbita, en entorno de muerte súbita, y también, por supuesto, la simulación. Nuestras N son muy pequeñas, no podemos aprender sobre el paciente desde cero, sino que tenemos que trabajar modelos de simulación que nos permitan avanzar en todo esto, ¿no? Y entender que no hay barreras, no hay fronteras, y nuestros pacientes, nuestras familias tienen la mala costumbre de irse por todos los lados del mundo y que tenemos que tener muy buenas conexiones, tener amigos por todos lados para que podamos compartir familias, podemos compartir el seguimiento de estas familias y nadie se pierda por el camino, ¿no? Entonces, yo creo que la formación, intentar ponernos al día, hacer los cursos tanto con familias, enfermos, también simposios internacionales o jornadas más monográficas. Esto nos ayuda a hacer piña y a compartir entre todos y es fundamental. Aprovecho para invitaros todos a la del 5 de octubre que haremos juntamente con el Hospital Clínic, y yo creo que solamente monográfico del tema de muerte súbita. Y nada más, pues aprovechando esto, pues compartir el email, cualquier cosa, duda y comentario, pues, estaré encantada de compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Georgia, por tu excelente e impactante charla. Y ahora el doctor Ferran Rosés, que es electrofisiólogo y también lleva la unidad de muerte súbita del Hospital Vall-d'Hebron. Nos va a hablar sobre la ablación con ceroescopia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a la gente que ha venido a esta última charla. Mi papel es contaros qué podemos hacer para intentar reducir la escopia en los pacientes, en la ablación que hacemos en pacientes pediátricos. Y me gusta esta foto porque es una forma de decir, aunque parecen iguales o pueden estar en la misma posición, los niños y los adultos no son lo mismo. Por tanto, hay que tener en cuenta que los objetivos cuando nos planteamos hacer un procedimiento en un paciente pediátrico, hay que tener en cuenta que nuestra primera prioridad tiene que ser la seguridad del paciente, ¿no? Por tanto, cuando preparamos un paciente o preparamos un caso, hay que tener un checklist claro, pero querré o intentaré en esta charla explicaros cuáles son los riesgos a largo plazo que tiene la radiación ionizante en los niños, ¿no? Cuando preparamos un caso de una ablación de un paciente pediátrico hay que tener en cuenta todas estas cosas. Aquí todos somos electrofisiólogos, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero como cosas importantes, tener en cuenta que hay que intentar evitar en la medida de lo posible muchos accesos vasculares, utilizar los French más pequeños que podáis. Intentar evitar pinchar arterias en la medida de lo posible, y fijaros que la estrategia siempre implica utilizar navegadores electroanatómicos, intentar no utilizar escopia, y hablaremos de esto, catéteres que no sean irrigados, y siempre todos los laboratorios digamos, que hagan arritmias pediátricas tienen que tener la crioablación allí mismo, ¿no? Siempre a punto, ¿no? ¿Por qué es importante la radiación en niños? Pues es una cuestión muy fácil de entender. Hay como 3 factores claves. El primero es que los pacientes van a vivir más, ¿no? Por tanto, si tú haces un procedimiento de un implante de un CRTD en un señor de 70 años y le radias un montón, los efectos de la radiación tendrían efecto cuando este señor ya estará muerto. Por tanto, tu daño, este señor no lo va a sufrir, ¿no? Por tanto, una cosa importante es la esperanza de vida, que va a ser muy larga.
La segunda es el metabolismo que tienen los pacientes pediátricos. Cuanto más metabolismo tienes, más riesgo tienes de que las sesiones que va a provocar la radiación tengan efectos sobre esos pacientes, ¿no? Y además, otra cosa importante es la vulnerabilidad de los propios tejidos. Por tanto, los tejidos de la edad pediátrica son más vulnerables que los de la edad adulta, ¿no? Por tanto, estas tres cosas hacen que tengamos que ser especialmente cautelosos a la hora de pisar el pedal de la fluoro cuando tienes un paciente pediátrico en la sala, ¿no? Fijaros, este artículo es un artículo fantástico que resume de una manera muy gráfica, con números que uno se puede llevar a casa de cómo de importante es esto de la radiación en niños, ¿no? En esta gráfica veréis 3 procedimientos de cateterismo cardíaco pediátrico que son fáciles de saber. Está un cierre de una CIA, un cierre de un ductus y una valvuloplastia pulmonar, ¿de acuerdo? Y esto está en grupos de edad, si son muy pequeñitos, de 1 a 5, de 5 a 10, si son niños o niñas, ¿vale? Esta parte de gráfica es difícil de entender, pero esta es muy fácil de entender, ¿eh? Básicamente en estos números veréis que son cuántos procedimientos necesitas hacer para que tengas un paciente de los que tú has hecho que terminan con un cáncer, ¿no? Esto piensas, bueno, pues he hecho muchas ablaciones en mi vida, ¿no? Pues uno puede saber más o menos cuántos hay, pero fijaros, aquí en los pacientes que cierran CIAs, que en pacientes mayores, pues mira, necesitas cerrar 1000 CIAs. Cuando has cerrado 1000 CIAs, uno de tus pacientes va a tener un cáncer, ¿no? Y esto, si son niños, pues 2000 CIAs, porque los niños tienen menos riesgo, ¿no? Pero fijaros que cuando bajamos al grupo de riesgo de niñas y niños y más pequeños, si tú has hecho 85 estenosis pulmonares, una de estas estenosis pulmonares va a tener un cáncer de mayor. 85, y en el hospital hacemos unas cuantas, ¿no? Por tanto, fijaros que la radiación tiene un efecto muy importante, especialmente en pacientes pediátricos, y cuanto más pequeños, más riesgo, y si son niñas, aún más riesgo, ¿no? Por tanto, esto tienes que tenerlo en mente cada día cuando vas a apretar al pedal, ¿no? Y fijaros que cuando tienen el cáncer estos pacientes, pues el riesgo esperado sucede cuando ya tienen 50 años, yo no los veré, ¿no? Pero si has hecho 1000 ablaciones o has hecho 50 ablaciones, pues tú sabes que con el hecho de haberlos hecho, si no has evitado la fluoroscopia, tú habrás causado cánceres en estos pacientes. Y esto hay que tener en cuenta, ¿cómo es? Por tanto, hay que tener protocolos específicos de eliminación o reducción al máximo de la radiación en las salas de intervencionismo pediátrico, tanto si son de cateterismo como son de arritmias, exactamente lo mismo, ¿no? Y esto implica eco vascular para los procesos vasculares, no hay que utilizar el rayo para poner un catéter en una vena de un paciente, hay que utilizar siempre navegadores 3D en todos los procedimientos que se hacen en pediatría. Y se tiene que tener ecos, muchas ecos en la sala, ya sea ecos transesofágicos o ecos intracardíacas. Intentaremos hablar de esto y luego tener en cuenta el concepto LARA, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué digo ecos? Pues digo ecos porque la mayor parte de las cosas que necesitamos hacer en arritmias utilizando la fluoroscopia básicamente basa en el hecho en que la fluoroscopia nos da movimiento a tiempo real, ¿no? Cosa que no nos dan los navegadores. Los navegadores son muy bonitos, pero son imágenes fijas, son still images todo el rato. Por tanto, integramos las still images de los navegadores con la fluoroscopia para tener este componente de movimiento 3D a tiempo real. Pues esto nos lo da la ecografía, ¿no? Todos los cardiólogos pediátricos hacemos ecografías habitualmente todo el día, por tanto no nos cuesta, y fijaros que conseguir tener ecografías en la sala nos dan una correlación anatómica perfecta y nos dan imagen a tiempo real. Por tanto, esto se puede incorporar, ¿no? Estas imágenes a mí me encantan, son preciosas, podemos ver perfectamente cómo hacemos una ablación de una taquicardia intranodal en un paciente, pero esta imagen está fija, esta es una imagen parada. Y cuando ahora os enseño imágenes, veréis que el corazón se está moviendo una auténtica barbaridad cada vez que hacemos estas imágenes. Y cuando alguien te diga, es que está en este milímetro, tienes que ir solo 1 milímetro un poco más a la derecha del navegador, esto, cuando lo ves en eco, es simplemente mentira, ¿no? Es una técnica que funciona muy bien, pero hay que ser consciente de que las técnicas también mienten, ¿no? No siempre todo es como parece, ¿no? El uso de eco sirve para reducir escopias, sin ninguna duda. Esto es un artículo bastante reciente, de hace un par de años, donde básicamente concluía este artículo
que el uso de eco intracardíaca disminuye el tiempo de escopia, disminuye la dosis y el tiempo del procedimiento se hace más corto. Y esto es simplemente una cuestión de curva de aprendizaje. Cuando empiezas a utilizar eco intracardíaca te haces un poco de lío, pero enseguida lo utilizas como una herramienta extremadamente útil que te guía no solo para hacer un transeptal, sino que te guía, utilizas la ecografía para guiarte al hacer tu procedimiento. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues ahora las veréis. Y esto es simplemente un resumen. Quiero destacar las desventajas. La desventaja es que si utilizas una electrocardíaca tienes que poner un acceso más. Si haces estudios electrofisiológicos con menos catéteres diagnósticos, pues uno de estos puede ser la eco como una técnica relevante. Esta foto mía de fluorocero, tengo que deciros que aunque hacemos fluorocero casi siempre en el hospital, habitualmente me pongo plomo, pero esta me la hicieron un día y me hace gracia y la pongo en los congresos, pero habitualmente esto de hacer procedimientos sin plomo es una cosa que llegará, seguro. Aún así, los que nos hemos formado con fluoroscopia, seguimos teniendo la sensación de que nos sentimos un poco más seguros con el plomo puesto, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si utilizas sistemas de navegación como EnSite, que puedes utilizar el tipo de catéteres que quieras, pues subimos al corazón, hacemos la colocación de los catéteres se puede hacer con fluorocero sin ningún problema, incluso se pueden subir los introductos largos sin problema. Todo esto en esta audiencia lo tenéis muy claro, ¿no? Me interesa especialmente dedicar 2 minutos a enseñaros cómo se ven las imágenes de eco intracardíaca para guiar un acceso transeptal en un paciente pediátrico. Esta es una imagen que ya habéis visto. Si habéis estado en la charla de antes os habrán contado esto, pero esto es la imagen que llamamos home view, que básicamente se observa la aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí estaría el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no? Y este es el plano típico que conseguimos cuando tenemos un transeptal. Esto es la aurícula derecha, esta es la fosa oval, tenemos la aguja puesta a través del tabique interauricular. Se llegan a ver sin ningún problema los pines del catéter decoapolar puestos en el seno coronario, ¿vale? Por tanto, tú tienes una localización muy exacta de qué estás haciendo. Y esto es importante, pero fijaros que vosotros cuando hacéis transeptales para fibrilación auricular estáis acostumbrados a manejar aurículas que son así, ¿vale? Por tanto, la distancia que hay entre la aguja y la pared posterior de vuestros pacientes suele ser muy grande, enorme, ¿vale? En los pacientes pediátricos, esta distancia, cuanto más pequeños son, más difícil es, porque en cada movimiento, fijaros cómo se mueve la aurícula izquierda con este movimiento, se desplaza casi 1 centímetro en cada movimiento. Por tanto, la aguja está fija, pero el corazón no, ¿eh? Por tanto, esto es importante para prevenir el riesgo de tener una complicación durante un transeptal, es ver lo que estás haciendo, ¿no? Fijaros que bien se ven las guías puestas en la vena pulmonar superior izquierda para poder guiarte para colocar el introductor, y fijaros que se ve perfectamente dónde estás, ¿vale? Mucha gente utiliza el eco intracardíaca para hacer llegar solo aquí, y ha hecho el transeptal, se acabó, ya no utilizo la eco para nada más. Y es justo al revés, tienes la eco allí, por tanto la puedes utilizar para hacer una cosa muy importante, que es mapear. Si tienes la ecografía, puedes mirar las estructuras. Esto es un eje corto de la mitral, es un paciente que tiene una vía izquierda, puedo colocarme catéter y puedo mirar si estoy en contacto con el corazón o no. Y fijaros que una vez estoy en contacto y hago una lesión en este punto, veo perfectamente que el tejido está cambiando, se pone blanco de la lesión que estás creando en el sitio que tú quieres quemar. Por tanto, si tienes la eco, lo estás utilizando, utiliza para ver qué estás haciendo, ¿no? Y esto es un ejemplo perfecto. Cuando utilizamos un catéter y estábamos un día en un paciente, no podíamos entrar, este paciente tenía una válvula de Eustaquio gigante, ese día cambiamos a un catéter de fuerza de contacto para enseñarles que tú puedes tener contacto de 7, 8 o 9 gramos y te piensas que estás en contacto con algo y dices, mira, estoy en contacto con algo, pero lo que te da los catéteres de fuerza de contacto es que estás en contacto con algo, pero no tienes ni idea de lo que es, no estás viendo con qué estás en contacto. Por tanto, la eco nos da la información de que estábamos justo apretando una válvula de Eustaquio, ¿no? Para poneros más ejemplos, habéis hecho todos ablaciones de taquicardias intranodales. Este es un caso de un paciente pediátrico con intranodal. Fijaros lo que se mueven los puntos de His. Estos son puntos de His, que los veis aquí puestos, los hemos marcado. Aquí tenemos nuestro catéter en la zona de la vía lenta. Fijaros lo que se mueven los puntos. Por tanto, la gente dice, mira, es que tengo el catéter allí muy estable, ¿no? Pues se están moviendo una auténtica barbaridad. Y esto, visualizar qué está haciendo, añade seguridad, que es un factor importantísimo en niños, ¿no? Y ya para ir terminando, fijaros, esto es cómo se ve la ablación de un paciente que tiene una vía dentro del seno coronario.
Podemos hacerlo perfectamente porque podemos dirigir donde vamos. Esto es importante saberlo porque se ve perfectamente la arteria coronaria derecha aquí puesta. Por tanto, la localización de estructuras vecinas que son de riesgo al hacer los procedimientos son extremadamente útiles. ¿Sirve esto para hacer, sirven las otras técnicas del navegador y la eco para hacer fluorocero en pacientes congénitos difíciles? Sí, Alba va a hablar después de esto los adultos, pero los niños también se puede hacer. Este es un paciente con un Fontan, con una técnica intra-extra para que veáis que se puede utilizar la ecografía para guiarnos. Este paciente tenía una taquicardia intranodal en un paciente con un ventrículo único, por lo tanto pudimos utilizar la ecografía para pasar a través de la fenestración que se observa aquí y así poder guiarnos para poder hacer el procedimiento, ¿no? Este es otro paciente que tenía una vía accesoria en un paciente que tiene una Edwards en posición tricuspidia y además tenía una vía accesoria, para que veáis cómo se ve en eco esta válvula puesta en posición tricuspidia, y este paciente tenía la vía accesoria justo en la zona anteroseptal y la pudimos quemar viendo lo que hacemos. Necesitamos ver dónde estábamos porque si no, no sabíamos si estamos por encima o por debajo de la válvula y no sabíamos qué tocábamos, ¿no? Y solo esta es la última positiva. Pensar que el mundo del 3D no, está aquí, está para quedarse. Tenemos ecografía 3D en el transesofágico. Los pacientes pediátricos, la mayoría los dormimos para hacer los procedimientos, por tanto, implica que podemos utilizar eco. Pues esto es una eco transesofágica 3D que puede ser muy útil para guiarte en hacer algunos procedimientos. Esto es un paciente que tenía una vía anterolateral justo en el ridge entre la orejuela derecha, entre la orejuela izquierda y el anillo mitral. Es una posición, como sabéis, difícil, que cuesta mucho mantener el catéter estable en esa zona. Pues utilizamos la ecografía 3, digamos en este caso 4D, porque estábamos a tiempo real, que hicimos para hacer el transeptal del paciente, para guiarnos y para ver exactamente dónde teníamos el catéter apoyado. Porque, de nuevo, tú puedes tener gramos y saber que estás en contacto con algo, pero si no ves con qué estás en contacto, esta información es menos útil que ver literalmente si estás en la zona anatómica que tú quieres buscar. Así que muchas gracias. Solo para concluir, deciros que tener cuidado con la radiación en los niños no es lo mismo. Tienes que dejarte el pie en casa, no tienes que estar apretando el pedal a no ser que sea estrictamente necesario. Cuanto más pequeño es el paciente, más riesgo tienen. Por tanto, estos pacientes hay que evitar muchísimo más este tema. Y la mayoría de los sustratos que hacemos, ya sean fáciles como difíciles, se pueden hacer con fluoro casi cero o cero. Y tener en cuenta que las técnicas de eco, ya sea eco intracardíaca o eco transesofágica, son muy útiles para todo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ferran. Gracias por ceñirte también al tiempo. Y damos paso a la doctora Alba Santos, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos va a hacer una revisión sobre las arritmias en cardiopatías congénitas. Bueno, gracias por invitarme y gracias por acompañarnos a estas últimas horas de la tarde. En efecto, haremos una revisión de arritmias en pacientes congénitos y repasaremos los principales aspectos de las mismas. Y es que es importante hablar de las arritmias y las cardiopatías congénitas porque, como sabéis, el número de pacientes adultos a los que nos enfrentaremos con cardiopatías congénitas están aumentando de forma significativa. Y es que, aunque la incidencia global es estable en recién nacidos, la mejoría en los métodos diagnósticos y de tratamiento pues están incrementando el número de adultos que nos llegan a las consultas. Además, estos adultos tienen, debido a las alteraciones hemodinámicas causadas por la cardiopatía congénita en forma de shunts o alteraciones valvulares, o ya una vez reparadas por las parches de las cirugías correctoras o debido a la cianosis, pues todo esto es un sustrato perfecto para la generación de arritmias. Y además de estos factores, pues muchos presentan alteraciones anatómicas en lugar de la activación eléctrica del nodo sinusal o el nodo auriculoventricular, o alteraciones anatómicas en las arterias coronarias que contribuyen también al desarrollo de arritmias. Y además sabemos que estas arritmias son un importante factor pronóstico en estos pacientes. Por una parte, son la causa más frecuente de ingreso hospitalario en estos pacientes. En este registro holandés, hasta un 30% de los pacientes que ingresaban con cardiopatías congénitas era por arritmias, sobre todo por arritmias supraventriculares. Además, se asocia a un deterioro de los parámetros de calidad de vida. En este registro internacional, pues los parámetros de calidad de vida, estrés psicológico y percepción de enfermedad eran peores en pacientes que tenían arritmias auriculares. Y también estas arritmias auriculares en pacientes como esta serie de nuestro centro de pacientes con transposición de grandes arterias sometidos a un switch auricular eran un factor predictor de mortalidad en cardiopatías.
Y además estas arritmias auriculares se observó en otros estudios multicéntricos con más tipos de cardiopatías congénitas que predecían muerte súbita, aunque si bien las cardiopatías congénitas complejas se asociaban más a la muerte súbita, también era importante destacar que en algunas hasta un 12% solamente tenían lesiones cardíacas ligeras. Y en segundo lugar quería hablar de los tipos de arritmias en esta población, que, como sabéis, pues todo el tipo de arritmias está representado en esta población, pero suelen asociarse unos tipos otros más, depende del tipo de cardiopatía. Sobre todo encontramos arritmias en pacientes con cardiopatías moderadas, como la tetralogía de Fallot, en las que suele haber arritmias auriculares y ventriculares, y en la transposición de grandes arterias y el Fontan, que se consideran las cardiopatías complejas, en las que hay una mayor prevalencia de arritmias auriculares. Y es que los principales tipos de arritmias presentes en estas poblaciones son el flúter auricular y la taquicardia ventricular, ambos por circuitos de macrorreentradas, porque tenemos cicatrices que habitualmente son debidas a las cirugías reparadores, que constituyen un obstáculo anatómico a través del cual en los sismos anatómicos que constituyen con otras barreras anatómicas pues generan los circuitos de reentrada. En cuanto a las arritmias auriculares, ya hemos comentado que no son para nada benignas en esta población. Causan ingresos, predicen mortalidad y además deterioran la calidad de vida. Y dos de los mecanismos que explican esta malignidad de estas arritmias son que, por una parte, tenemos unas aurículas enfermas con fibrosis, que provoca que haya unos ciclos auriculares más lentos y pueden conducir de forma 1:1 al ventrículo, de manera que se toleran peor, y además en muchas cardiopatías hay una menor distensibilidad auricular que provoca una mayor inestabilidad hemodinámica, llegando estas arritmias auriculares en algunos casos a provocar insuficiencia cardíaca, shock, disociación electromecánica y también muerte súbita. Y además la prevalencia de estas arritmias es muy alta. En algunas cardiopatías, como en la comunicación interauricular o en el ventrículo único reparado con Fontan, puede ser de hasta el 50%, o en el Fontan, en un seguimiento de 26 años, todos tendrán arritmias auriculares. Además, los electros a veces son un poquito engañosos. Como pueden ver en el electro de la diapositiva, nos podría parecer, porque hay muy bajo voltaje auricular, que es una fibrilación auricular, pero sin embargo, si introducimos un catéter endocavitario, en este caso es un paciente con una transpo corregida con un Senin, lleva un catéter duodecopolar entre las cavas y se observa como es un flúter, que de hecho se diagnosticó de flúter ísmico. Y es que, hablando del flúter ísmico, sabemos que en estas cardiopatías, pese a que hay numerosas cicatrices y son unas aurículas muy enfermas, el flúter dependiente del ritmo caudal-tricuspidio es el mecanismo más frecuente, como se describió en este estudio, realizado en nuestro centro también, de pacientes con cardiopatías congénitas remitidos para ablación de arritmias auriculares, en el que hasta el 72% tenían un flúter dependiente del ritmo caudal-tricuspidio. Y en cuanto a las arritmias ventriculares, sabemos que la más frecuente es la taquicardia ventricular monomorfa. En el caso de las cardiopatías congénitas, sobre todo la tetralogía de Fallot, que es en el que nos lo encontramos con más frecuencia, pues pueden ser muy rápidas y mal toleradas hemodinámicamente. Y estas taquicardias monomorfas rápidas causan la mayoría de las terapias apropiadas que vemos tanto en los Fallots como en las transposiciones de grandes arterias. En el caso de la tetralogía de Fallot, que ya hablará luego en la siguiente presentación, hay unos sismos anatómicos bien definidos que son los que generan estas taquicardias. Y además, en esta cardiopatía es en la que más se ha estudiado el riesgo de muerte súbita. Hay numerosos parámetros que se asocian, como pueden ver, quirúrgicos, electrocardiográficos, hemodinámicos y del mapeo electroanatómico, en los que no entraremos. Lo que sí quería destacar en cuanto a la muerte súbita en las cardiopatías congénitas es este estudio del doctor Oliver, en el que se asocia sobre todo a la severidad de la cardiopatía, definiendo como las de más riesgo, con un riesgo de muerte súbita a 20 años más del 12%, el Rastelli, el Eisenmenger y cardiopatías cianóticas no corregidas. Y por último, pero no menos importante, será lo que me extienda más como buena electrofisióloga, será el tratamiento de las arritmias en esta población de pacientes. Lo primero de todo, está muy de moda hablar de los equipos multidisciplinares, pero es que en este tipo de enfermedades es especialmente importante que haya un equipo multidisciplinar encargado de tratar a estos pacientes y de tomar decisiones. Lo primero es evaluar, cuando nos encontramos con una arritmia en un paciente con una cardiopatía congénita, cuál es la repercusión hemodinámica, igual que cualquier otro tipo de arritmias. Recordamos que las arritmias auriculares son peor toleradas en estos pacientes y muchas veces requieren medidas como la cardioversión urgente. En segundo lugar, tenemos que descartar factores desencadenantes.
igual que en otro tipo de cardiopatías, factores generales como alteraciones hormonales, anemia y demás, pero en este tipo de población especialmente también tenemos que valorar los factores hemodinámicos, porque puede haber lesiones residuales a nivel de SUNS o lesiones valvulares que pueden estar influyendo en esta aparición de nuevas arritmias. Y por último, la decisión entre si tratar con fármacos o ablación por catéter. En este caso, las guías de las que disponemos están todas de acuerdo en que la ablación por catéter es de primera elección con diferentes niveles de evidencia. Tanto las guías de cardiopatías congénitas, los documentos de recomendación de cardiopatías congénitas y arritmias y también en las guías de arritmias ventriculares. Y esto es en parte porque los fármacos, pues como sabéis, tienen baja eficacia. Además, en estos pacientes el efecto inotrópico negativo no suele beneficiarlos y son pacientes en general bastante jóvenes en los que los efectos secundarios extracardíacos pues, pueden tener un mayor valor. Y unas pequeñas pinceladas en cuanto a algunos fármacos. Recordar que la adenosina en pacientes que tienen fisiología de Fontan, debido a su rápida metabolización periférica, es inefectiva. Y en cuanto a los fármacos, pues los fármacos de clase 1, como podéis suponer, no son los de elección en este tipo de cardiopatía, sobre todo porque estas arritmias auriculares que ya tenían un cierto retraso auricular pueden verse empeoradas por estos fármacos, aunque se podría valorar en algunas cardiopatías más simples. Y en cuanto a los de clase 3, tenemos datos en esta población en cuanto a la amiodarona y el sotalol. La amiodarona sabemos que, como en otras cardiopatías, es bastante eficaz, pero tiene muchos efectos secundarios. Y la torotoxicosis es especialmente más importante en pacientes con Fontan. Y sí que hay un estudio en el que demuestra una buena tolerancia y seguridad del sotalol. En cuanto a la dronedarona, pocos datos, parece que menos efectos secundarios, pero poca experiencia. Y también hablar del tema de la profilaxis trombótica en pacientes con cardiopatías congénitas. Sabemos que en el resto de población utilizamos la escala CHAS-VASc, pero como muestra este estudio multicéntrico, parece que en estos pacientes nos tenemos que guiar más por la complejidad de la cardiopatía que por esta escala. Y vamos ya a la ablación, que como hemos comentado es el tratamiento de primera línea, aunque sabemos que las complicaciones pueden ser mayores que en otros sustratos y la eficacia inferior. Hay estos dos estudios que hablan de la eficacia de la ablación de arritmias auriculares en pacientes con cardiopatías congénitas y, como pueden ver, la eficacia aguda inicialmente puede ser alta, hasta de un 89% en uno de los estudios, 75% en el otro, pero en el seguimiento, en 50 meses de seguimiento, puede haber hasta 44% de recurrencias. En el estudio de la derecha, en un estudio de nuestro centro, la eficacia a largo plazo era un poquito mayor, 78%, pero a expensas de asumir que se requería más de un procedimiento en al menos un tercio de los pacientes. ¿Y por qué son más complejas las ablaciones en estos pacientes? Pues porque son los pacientes con unas peculiaridades que nos condicionan y que iremos repasando. La primera de ellas, los accesos vasculares. Con mucha frecuencia tenemos dificultad para acceder a las cámaras que necesitamos tratar. Y esto hace que tengamos que usar una especial creatividad para asumir estos casos. Por ejemplo, en esta paciente que hicimos hace unos años, es una paciente con una cardiopatía compleja tipo ventrículo único, con mesocardia y dextroapex, y que estaba reparada con un Fontan de tubo intracardíaco. Previamente había tenido un Fontan clásico. Vino por una TPSV, pero tenía una agenesia de la vena cava inferior. Entonces, al ventrículo único pudimos acceder mediante dos catéteres a nivel retroaórtico. Dejamos un catéter de backup, porque finalmente se trató de una taquicardia intranodal, y un catéter de mapea-ablación, también en el ventrículo de forma retroaórtica. Pero como pueden ver, para tener información del sensado auricular, lo que nos planteamos fue introducir un catéter en el esófago. A veces también necesitamos tener buena relación con los radiólogos intervencionistas, porque nos pueden ayudar con algún tipo de acceso, como puede ser este acceso transhepático, también utilizado en pacientes con agenesia de cava inferior. Estos compañeros también nos pueden ser de utilidad a veces para crear accesos donde no los hay. Esta es una paciente que hicimos recientemente, que es un ventrículo derecho de doble salida reparado con prótesis mecánicas aórtica y mitral y onda bicameral, y que ingresó por una tormenta rítmica. Ingresó en una unidad de críticos y se la canuló una ECMO. Entonces, una paciente congénita y además en una unidad de críticos es la tormenta perfecta para ausencia de accesos. Teníamos los accesos femorales ocupados por la ECMO, otro ocluido. Los accesos yugulares, uno estaba ocluido y el otro estaba ocupado por vías requeridas para la unidad de críticos.
y solo disponíamos del acceso braquial derecho, que por suerte, como recientemente hemos estado trabajando muy cerca de los compañeros de angiorradiología, pues nos pudieron canalizar mediante una angioplastia venosa y a través de ahí se pudo introducir un catéter de mapeo-ablación a través de una Gillis al ventrículo derecho y tratar de forma exitosa estas arritmias ventriculares. Y otro subgrupo de pacientes en el que puede ser bastante difícil acceder al tratamiento son los pacientes con transposición de grandes arterias tratada mediante switch auricular. Como sabéis, la cirugía de switch auricular consiste en una recanalización del flujo de las venas cavas y de las venas pulmonares al ventrículo opuesto. Como se puede ver en el dibujo del centro, las venas cavas son redireccionadas al ventrículo izquierdo, que actúa como subpulmonar, y las venas pulmonares son redireccionadas al ventrículo derecho, que actúa como sistémico. Esto hace que en estos pacientes, que lo más frecuente que tienen es un flúter típico, este flúter típico, la mayor parte de ellos lo tienen situado en la neoaurícula de venas pulmonares. Y a veces puede haber un pequeño componente en la neoaurícula de venas cavas que nos obliga a acceder a ambas estructuras. Entonces, habitualmente colocamos un catéter, como se puede ver en la imagen de la derecha, entre las venas cavas, que este sí que se puede acceder desde las femorales. Otro catéter, que sería el número 3, es lo que hacíamos previamente, acceder de forma retroaórtica al ventrículo derecho y desde allí hacer a la zona del istmo. Y lo que hacemos últimamente, también en muchos centros hay varios estudios publicados, es hacer una punción transvaffel a través del acceso venoso inferior, se accede a la neaurícula de cavas y tenemos que hacer una punción para acceder a la neaurícula de venas pulmonares. Este acceso es técnicamente más complicado, se hace guiado por eco. Nosotros habitualmente lo hacemos por ETE, pero también se puede hacer con eco intravascular y requiere pues, una colocación de la aguja hacia adelante y hacia la derecha, porque la neaurícula de venas cavas queda por la parte posterior. Y esto puede facilitarse también con nuevas herramientas como son la aguja o la guía de radiofrecuencia. El siguiente punto es que tenemos unas anatomías muy complejas y alteraciones anatómicas en estos pacientes que nos dificultan también la técnica de ablación. Este caso, por ejemplo, que vimos el año pasado, es una paciente que tiene una cardiopatía tipo ventrículo único reparada por un Fontan, pero además con la característica de que tenía un isomerismo derecho y por tanto tenía 2 nodos, los twin nodes. Como veis en el electro se veían 2 morfologías de QRS diferentes que iban alternando y que además confirmamos en el estudio electrofisiológico. Este nodo a veces es único, pero también suele estar desplazado, sobre todo en pacientes que tienen defectos septales, en los que puede estar un poquito más posterior, y esto es de especial relevancia si vamos a hacer ablaciones en esta zona. Como anatomías complejas principales, las que hemos comentado, la transposición de grandes arterias, esta es una reconstrucción con el mapa electroanatómico en el que se puede observar lo que comentábamos, que la neoaurícula de cava se abraza por detrás y por delante a la neoaurícula de las venas pulmonares. Y otra anatomía compleja con la que a veces nos enfrentamos es la cirugía de Fontan intracardíaco, como en este paciente en el que hicimos esta reconstrucción de TAC cardíaco previa al procedimiento de ablación y en el que se puede ver muy bien el Fontan intracardíaco y la relación que tiene con el resto de estructuras. Y por esta dificultad anatómica en estos pacientes es importante planificar el procedimiento con técnicas de imagen previas. Es importante antes del procedimiento, nosotros hemos de hacer una reconstrucción en 3 dimensiones mediante un software de postprocesado de la resonancia o el TAC cardíaco. Esto nos permite ver pues, las dimensiones de aurículas, ventrículos, como en este caso que tenía mucha dilatación auricular ventricular derecha en un paciente con tetralogía de Fallot. Durante el procedimiento nos permite fusionarlo con el mapa electroanatómico y poder ver mejor las estructuras, como en este caso que es un Senin con un flúter ismodependiente. Y además de caracterizar la anatomía, pues nos permite caracterizar cómo es el miocardio, tanto auricular como ventricular. De hecho, hay varios estudios, como este de nuestro centro, en el que se correlaciona el sustrato caracterizado por este procesado de la resonancia cardíaca con realce tardío, con el sustrato que nos encontramos después en el mapa electroanatómico, tanto los ventrículos en tetralogía de Fallot, como ahora estamos estudiando si puede tener utilidad también en las aurículas.
Y durante el procedimiento, el utilizar este software pues también nos puede ayudar a valorar estas zonas de istmos en los que se pueden generar flúteres, como en el caso de esta tetralogía de Fallot que presentaba. Como pueden ver, es una proyección lateral. Entre la cicatriz de la triotomía y la vena cava inferior se genera un circuito de flúter. Y por último, es importante aprovechar las nuevas tecnologías en nuestros pacientes. Como se ha comentado en las charlas previas, es importante planificar siempre los procedimientos con navegador, utilizar catéteres multipunto, hacer mapeo extenso y utilizar las nuevas tecnologías en la medida de lo posible. En este paciente, que hicimos recientemente con una tetralogía de Fallot con TVs mal toleradas, vemos que en el mapa de voltaje tiene una cicatriz muy extensa entre el tracto de salida del ventrículo derecho y la parte anterolateral del ventrículo derecho, pero que no nos permitía diferenciar zonas heterogéneas y, sin embargo, utilizando nuevos algoritmos de los mapas electroanatómicos mediante el software Nearfield, que nos permite ver los puntos con buen contacto y que pueden ser de interés porque hace un análisis de las frecuencias y determina aquellos que tienen bajo voltaje y buena frecuencia que pueden ser de interés como ismos críticos, pues nos permitió determinar una zona de heterogeneidad con bajo voltaje y alta frecuencia que correspondía con la zona de generación de la taquicardia confirmada por pacemapping. Y otras nuevas tecnologías que se han comentado también antes sería la fusión de los mapas electroanatómicos, que puede ser tanto con la escopia como el CartooniView o con la ecografía intravascular como el CartoSound. Este es un paciente con un cortidiatratium izquierdo, que quiere decir que la aurícula izquierda está dividida en posterior y anterior, tiene 3 aurículas, aunque estaban comunicadas las izquierdas por multifenestración realizada percutáneamente, y que para realizar la punción transeptal nos ayudamos del CartoSound. Este paciente además tenía un flúter en 8 del techo de la aurícula izquierda, pues que esta tecnología del CartoSound nos puede ayudar a mapear y a realizar la anatomía también con mayor velocidad. Y por último, una pincelada de la sistemática que hacemos en la ablación de las cardiopatías congénitas. Hacemos un mapa de sustrato, inducimos taquicardia, mapa de activación en taquicardia, líneas de ablación y, muy importante, comprobación del bloqueo de la línea. Para el mapa de sustrato y en sinusal también es muy importante hacer un mapa de activación. Y esto porque a veces hay líneas de bloqueo ya previas a la ablación, como en este paciente. Aquí hicimos un estudio prequirúrgico de tetralogía de Fallot, en el que se ve que podríamos tener dudas de si hay un istmo anatómico en la zona del tracto en la zona del tracto de salida, y que mediante diversos métodos pues pudimos comprobar que había un bloqueo funcional. Luego se induce flúter, como en este caso con un Senning, que se confirmó que era ísmico, y además de aplicar en taquicardia, que es lo que a todos nos gusta y nos deja muy conformes con la ablación, es muy importante, como comentaba, comprobar el bloqueo de la línea de la ablación. Y quería terminar lanzando el dilema de si en estos pacientes se debe ablacionar solo la arritmia clínica o también arritmias inducidas o el sustrato. Y como conclusiones, las arritmias son una complicación frecuente en pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Además, sabemos que las auriculares no son benignas en estos pacientes, que el abordaje debe realizarse en centros con un equipo multidisciplinar, realizando un tratamiento de ablación que es el de elección, con una cuidadosa planificación, con la tecnología más adecuada, pruebas de imagen y considerando las peculiaridades anatómicas y posibles problemas de accesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Y damos paso al doctor Eduardo Arana, del Hospital Virgen del Rocío, que nos va a hablar de las estrategias de mapeo y ablación en los pacientes con tetralogía de Fallot. Adelante, Eduardo, cuando quieras. Bueno, gracias a la organización por la invitación, y ahora sí que es la última charla del Congreso, así que os agradezco que estéis aquí y espero que os entretenga. Bueno, yo voy a hablar de la estrategia de ablación en la tetralogía de Fallot. Y bueno, como ya se ha comentado en las charlas anteriores, la tetralogía de Fallot, la muerte súbita, es un concepto importante, y el concepto de la muerte súbita en el Fallot está íntimamente ligado a la presencia de taquicardias ventriculares. Como también se ha dicho, la tetralogía de Fallot, desde el nacimiento el paciente está sometido a una sobrecarga de presión y a una hipoxia que puede generar alteraciones en el miocardio, y luego la terapia de corrección de esta anomalía se fundamenta en 2 pilares, que es el cierre de la CIV y el alivio de la obstrucción en el tracto de salida, que conllevará una serie de cicatrices que pueden crear istmos de conducción.
Estos ritmos de conducción, en la evolución posterior del paciente, con la edad, con alteraciones hemodinámicas, como puede ser la insuficiencia pulmonar que suelen tener en el futuro, puede generar unas alteraciones locales que nos lleve a la presencia de taquicardias ventriculares que se caracterizan por ser muy rápidas y monomorfas, ¿vale? No es el objetivo de la charla, pero voy a dar un poco de resumen. Hay distintos marcadores no invasivos e invasivos que nos permiten predecir qué pacientes van a tener mayor riesgo de tener arritmias en la tetralogía de Fallot. Se han comentado ya algo antes, como marcadores clínicos de cirugía e incluso época quirúrgica, que hay que tenerlo en cuenta, del electrocardiograma, como la anchura del QRS, que es el marcador clásico, muesca la presencia de arritmias auriculares, o incluso algunas morfologías, como un artículo que ha salido recientemente del grupo de Leiden, y técnicas de imagen que son fundamentales también en cuanto a la función de ambos ventrículos, sobre todo, o la presencia de fibrosis. Los marcadores invasivos puede ser la estimulación eléctrica programada, que tiene un valor predictivo bastante alto, tanto valor predictivo negativo como valor predictivo positivo, y es de interés en esta patología que la inducción de taquicardias ventriculares polimorfas también es un marcador pronóstico, aunque es menos frecuente, bastante menos frecuente que la inducción de taquicardia monomorfa. En cuanto al estudio del sustrato, esto está muy estudiado, sobre todo por el grupo de Leiden, en el que se ha definido el sustrato de la tetralogía Fallot en el ritmo sinusal. De manera que esos ritmos anatómicos, que ahora veremos cuáles son los que suelen presentarse, son los que se relacionan con la taquicardia ventricular, pero no todos los sismos anatómicos, sino aquellos que tienen una conducción enlentecida, que este grupo caracterizó que eran velocidades de menos de 0,5 metros por segundo. De manera que, atajando esos sismos anatómicos o bloqueándolos, se observa que en el futuro estos pacientes no tienen arritmias ventriculares. De manera que este grupo permitió establecer que el sustrato de la arritmia en la tetralogía Fallot eran los sismos de conducción enlentecidos, no cualquier ritmo. De manera que incluso actualmente hay unas recomendaciones de cuándo hacer un estudio electrofisiológico o el papel del estudio electrofisiológico en la tetralogía de Fallot, y os voy a resumir también un poco antes de definir la estrategia. En prevención secundaria en un paciente con muerte súbita o TIV mal tolerada, el estudio electrofisiológico, la función que va a tener es la reducción de terapia. Se ha visto en distintos trabajos que el atajar estos ismos, aunque le vamos a tener que poner un desfibrilador al paciente, va a hacer que tenga muchas menos descargas en el futuro. Por lo tanto, ese sería el objetivo en ese tipo de paciente. En cuanto a las TVs toleradas, el objetivo del estudio electrofisiológico y ablación será la eliminación del sustrato, de manera que si el paciente no tiene otros factores de riesgo para muerte súbita, podría quedar curado, o la disminución de la carga en pacientes que, por otro lado, tienen indicaciones de desfibrilador porque tengan marcadores de alto riesgo. Y donde quizá está el grueso de pacientes es en la prevención primaria. Es importante los pacientes en los que se hace un estudio electrofisiológico en prevención primaria antes de una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes, a lo largo de su vida, muchos de ellos van a tener que tener intervenciones sobre la válvula pulmonar. Como veremos, los ismos que están en el tracto de salida son los más frecuentes en esta patología, y el material protésico utilizado y sobre todo material percutáneo que se utiliza actualmente como válvula percutánea nos pueden dificultar el acceso a esos canales en un futuro. De manera que quizás sea el momento de estudio de estos pacientes justo antes de la intervención quirúrgica, para cerrar canales que sean potencialmente originarios de taquicardias en un futuro. Y también puede estar el estudio electrofisiológico en pacientes que tengan múltiples factores de riesgo como una aportación más al estudio del riesgo de estos pacientes. Yo voy a presentar un poco el protocolo que hacemos en nuestro hospital. Como ha dicho antes Alba, todos los pacientes se tienen que presentar en una sesión multidisciplinar donde se toman decisiones sobre el tipo de... Conocemos bien al paciente y sobre todo definimos los objetivos que acabo de comentar que buscamos en ese paciente concreto. La disponibilidad de pruebas de imagen es importante, y también es importante saber la época de corrección y la anatomía quirúrgica. Porque, como he dicho antes, las intervenciones, cuanto más antiguas, sobre todo antes de los años 80, para liberar el tracto de salida hacían ventriculotomías y para el cierre de la CIV.
De manera que esa ventriculotomía, como vemos aquí en el dibujo de en medio de la izquierda, originan un canal entre la ventriculotomía y el tracto salida, que sería lo que se denomina el canal tipo 2, y entre la ventriculotomía y la válvula tricúspide, que será el número 1, ¿vale? En algunas ocasiones se usan parches transanulares para aumentar el tamaño del tracto de salida, por lo que en esos casos, si atraviesa la válvula, no vamos a tener el canal 2, es imposible, pero nos va a originar el canal tipo 1. Y luego, en cuanto al cierre de la CIV, que lo vemos en el dibujo de la derecha, normalmente son CIV subaórticas, por lo que presentan un canal que está omnipresente, independientemente de la época quirúrgica, porque eso en realidad no ha cambiado, que se sitúa entre el parche y la válvula pulmonar, y solo en los casos en los que la CIV es muscular, que está un poco más desplazada hacia adelante o hacia abajo, nos originaría un canal que es el tipo 4, pero que se ve muy poco en la clínica. Entonces, bueno, la preparación del paciente ya la han comentado también anteriormente. Normalmente canalizamos una vía arterial para control de presión de manera invasiva. Hacemos sedación superficial o profunda, depende de las características del paciente. Y hacemos la canalización venosa femoral, lo habitual que podemos usar, pero bueno, hay que individualizar también. Los catéteres que usamos es el tetrapolar y el HD grid, que ahora os explicaré la peculiaridad de cómo lo planteamos nosotros. La estimulación eléctrica programada siempre es el primer paso que se hace en el estudio de estos pacientes para la inducción de taquicardia y caracterización de las taquicardias inducidas. Como hemos visto, tienen pronóstico y además nos van a valer para luego caracterizar también canales de los que veamos. Normalmente se hace en 2 sitios de estimulación como mínimo, APES y tracto de salida, con 2 ciclos bases mínimos y 3 extraestímulos. Y se repite, si no hay inducción, con isopretenerol. Bajo mi punto de vista, esto es lo que más alarga el estudio, porque puede llegar hasta... El último estudio que hicimos fueron 45 minutos de la estimulación porque se completó el protocolo completo. Por lo que en la mayor parte del estudio estamos haciendo inducción de taquicardia y precisamente el mapeo y ablación muchas veces es más corto que todo esto, ¿no? Ahí os pongo la inducción de una serie que llevamos prospectiva desde el año 2020, hemos hecho 12 pacientes, hemos inducido 9 taquicardias en 7 pacientes, 3 de ellos eran en prevención secundaria, en que era inducible, hubo 2 pacientes que tuvieron dos taquicardias distintas cada uno. Y bueno, las características de las taquicardias las veis ahí, es algo significativo que las taquicardias que son peor toleradas, pues evidentemente son más rápidas, ¿no? Que son las que están a la derecha, son 100 milisegundos más rápidas. Y la mayoría de los casos que hemos tenido, las taquicardias estaban localizadas en el canal número 3. En cuanto al abordaje del estudio electrofisiológico, hay que diferenciar del estudio en taquicardia, como se ha dicho anteriormente, si la taquicardia es bien tolerada, pues aprovechamos y hacemos un mapeo de activación y así vemos el canal responsable de la taquicardia. Mejor que eso, pues no hay nada. Pero las taquicardias son bien toleradas en un 40%. En nuestra serie sale también eso y es lo que está reportada en la literatura. Y entonces, pues la mayoría de las taquicardias no son bien toleradas. Por ello, el grupo de Leiden describió, y está en varios documentos de consenso, cómo hacer el protocolo de estudio de estos pacientes, el estudio en ritmo sinusal, con mapeos electroanatómicos, buscando los canales y las características de estos canales. Como vemos, aquí a la derecha, este trabajo se describe con caracterización del mapa punto a punto, definiendo el sustrato patológico como aquel menor de 1,5 milivoltios y con ausencia de captura en estimulación. En el mapa de activación bipolar se estudian los canales anatómicamente que se presenten, como aquí vemos el canal tipo 3, se mide a un lado y a otro del canal el tiempo de activación, la distancia y se calcula la velocidad. Ese es el protocolo que está definido y validado por muchos estudios del grupo de Leiden. De manera que en este caso, por ejemplo, que hay 85 milisegundos de un lado a otro del canal en zona sana, 85 milisegundos y hay una distancia de 2,6 de 26 milímetros, pues nos daría una velocidad patológica de 0,3 metros por segundo, por lo que ese canal lo identificaríamos como lento. Nosotros hemos hecho una adaptación a lo que pensamos que está ocurriendo en el mapeo de otras taquicardias y en otros sustratos,
que es utilizando el mapeo de alta densidad. En nuestro caso hemos utilizado el catéter HD Grid, que como sabéis es un catéter que nos permite la obtención de múltiples señales, tanto alineadas como ortogonales, y las ventajas que nos da es una rapidez de reconstrucción del mapa, primero, y una resolución mucho más alta, porque nos permite coger muchos puntos con una resolución bastante mayor. Además de tener el mapa estructural mejor, lo que utilizamos es un mapeo funcional. Este concepto se ha utilizado en otras taquicardias de otros orígenes y nos hemos basado en lo que es el mapa de isocrona tardía, ¿no? De la actividad tardía del electrograma. De manera que no pillamos la máxima de flexión ni la más rápida, sino que cogemos la última de flexión del componente. Como vemos ahí, que además el sistema ENSAI lo haría de manera automática. Una vez que se han cogido el mapa de activación con la última activación del complejo, se divide en 8 isocronas iguales, de manera que cuando nosotros tenemos una concentración de isocronas más de 3, que es lo que se denomina apiñamiento, nos está representando, por otros trabajos que ya he explicado en otros sustratos, que es la velocidad en ese punto está enlentecida a menos de 0,6 metros por segundo, y es lo que se llama zona de desaceleración. Por lo que de una manera pensamos que más rápida estamos haciendo lo mismo que se haría con la otra estrategia del grupo de Leiden. Os voy a poner ahora casos reales nuestros para que veáis cómo se ve o cómo planteamos esto. Este es un caso de un paciente con un estudio prevalvulación en el que hicimos la inducción y nos salió una TV bien tolerada, que la tenemos ahí, y que es el mapa que vemos aquí, en el que se ve claramente que es un paciente con un parche de ampliación, que vemos ahí en gris, un parche transanular, y una taquicardia que gira en sentido antihorario por el canal 3, ¿no? Se ve estupendamente. Cuando estábamos haciendo el mapeo de la obtención de los puntos del mapa fue bastante rápida, pero cuando estábamos haciendo el mapeo, irritamos en la zona, se cortó la taquicardia y se indujo otra taquicardia distinta. Bueno, pues tener el catéter HD Grid, que te coge muchos puntos a la vez, nos permitió hacer otra vez el mapa y nos dimos cuenta pues, de que, que era la misma taquicardia girando en el sentido contrario. La posibilidad de hacer estos mapas pues, es bastante rápida y, como vemos, nos da una resolución bastante buena. En este mismo paciente, por aprender y por la serie prospectiva que os he dicho, hicimos la correlación con el estudio en ritmo sinusal, donde vemos arriba a la derecha el mapa de sustrato, donde se ve claramente la zona con ausencia de voltaje, que es la del parche transanular, y teníamos un canal 1, que es entre el parche anular y la tricúspide, que es muy grande, y con un sustrato que podría estar quizá algo alterado, y un canal 3 que claramente es patológico porque se ve fino y largo, ¿no? Que es lo que describen como los canales patológicos. Cuando hacemos el Island Mapping, que es lo que veis debajo y ampliado arriba a la izquierda, la anotación la tenéis también a la izquierda y veis que está anotado al final, vemos que en el canal 3 hay una zona de bloqueo, lo que correspondería a la zona de la CIV, que es la de abajo. Vemos que hay un salto de isocronas, no están todas las isocronas juntas, sino que hay un salto, eso indica un bloqueo, que es la zona de la CIV, y una zona de apiñamiento en la que en 1 centímetro tenemos 4, no sé si son 4 o 5 isocronas, por lo que el mapa también que hemos obtenido rápidamente nos da información de que ese canal es patológico en ritmo sinusal. Y nos permite estudiar también el canal 1, que como veis abajo, pues solo tiene una isocrona, porque la velocidad de conducción en ese canal es rapidísima, por lo que ese canal no habría que tocarlo, ¿vale? De manera que en los 12 pacientes que hemos hecho de manera prospectiva, la zona de desaceleración nos han colocalizado el 100% de las zonas de conducción lenta y el 87% de los ismos de conducción. Este es otro caso de paciente que no es inducible, en el que vemos un paciente con una conducción normal. Vemos abajo que las isocronas son menos de 3 isocronas, ¿vale? O también puede pasar lo que ha comentado Alba, pues que el paciente, como decimos coloquialmente, viene bloqueado de casa, ¿no? Porque ese canal lo traía ya bloqueado de anteriormente. Vemos también que tiene un ventrículo dilatado. Vemos que en la zona del canal 1, porque también es un parche transanular, tiene una conducción rápida, y en la zona del ismo 3 vemos cómo los electrogramas son
desdoblados, pero con una línea eléctrica en media indicándonos un bloqueo. De manera que podemos ver rápidamente las características del paciente. Este es otro paciente con taquicardia registrada en un marcapasos que tenía, en el que el estudio del sustrato derecho, pues aunque encontramos ILAN, no encontramos señales claramente patológicas en la zona esa, aunque el ILAN sí era patológico. Entonces, se indujo taquicardia y vimos que la activación no era claramente del lado derecho. Hicimos un estudio del lado izquierdo y en la zona que tenemos ahí, la zona de apiñamiento, vemos que tenía una señal fragmentada clara y a la inducción de la taquicardia veis ahí el encarrilamiento y bueno, se localizó en el tracto de salida, pero con un acceso por el lado izquierdo. Este caso quizás refleja la importancia de la inducción para detectar taquicardias que quizás tengan un origen donde no es en las cicatrices habituales, ¿no? Y por último ya el resultado de la ablación, pues bueno, lo que utilizamos normalmente un catéter irrigado y de contacto con potencia entre 35 y 40 vatios. Es importante hacer un bloqueo bidireccional del canal y comprobarlo, bien con REMAP o con estimulación diferencial, y también es bastante importante, si hemos tenido inducción de taquicardia, pues que no se reinduzca. Como vemos aquí, está el caso que os puse el número 1, donde vemos a la izquierda cómo era la señal antes de la ablación y a la derecha cómo queda la señal después de la ablación con claramente un bloqueo, y que con el catéter HD Grid pues podemos totalmente cubrir el canal 3, dando una información, como vemos, la patita amarilla pilla a un lado del canal y la patita morada pilla al otro lado, y vemos que claramente hay un bloqueo. También tenemos la opción de hacer lo que se llama el Live View para comprobar, en el otro caso hemos visto en el latido sinusal el bloqueo en sentido horario, y aquí estimulando al otro lado pues podríamos ver el bloqueo antihorario, que vemos como estimulando a la derecha de la pantalla. A ver, lo voy a poner otra vez, no sé si voy a poder. Eso, estimulando, vemos que la última parte en activarse de manera en tiempo real, pues es la que está confirmando el bloqueo antihorario de este canal, ¿vale? Deciros que en las series publicadas la ablación tiene un fallo bastante grande por problemas con el material protésico o con otra, normalmente es con el material protésico o por grosor de la zona, de manera que en la serie de Leiden incluso describían un 39% de fallo de la ablación. Nosotros, en los casos que hemos hecho, hemos tenido bastante éxito. Es verdad que la mayoría lo hemos hecho en el canal 3 y que hemos intentado hacerlo siempre antes de la cirugía. Y la verdad que los tiempos medios que hemos manejado han sido de 5 o 6 minutos y en todos los casos se ha producido el bloqueo. Yo creo que es muy importante el abordaje justo antes de las intervenciones. De manera que, para concluir, pues bueno, decir que nosotros pensamos que el mapeo de alta densidad y el estudio funcional puede tener un papel importante en el estudio de pacientes con tetralogía de Fallot, porque nos permite tener una resolución alta y ahorrar tiempo, que la estimulación programada por la presencia de sustratos quizás en otras partes o en otros accesos del tracto de salida puede ser importante, incluso en la presencia de taquicardias focales, y que el aumento que pensamos que deben aumentarse los casos de estudio electrofisiológico en prevención primaria previo a la valvulación pulmonar, porque esto nos va a garantizar tener un mayor éxito a la hora de bloquear canales que pensamos que sean patológicos. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Subimos a la mesa. Yo quiero aprovechar para primero felicitarte, pero mira, justo me estaba preguntando ella, si tú induces, o sea, no induces, haces la estimulación programada, no induces, haces igualmente el mapa. Verán, nosotros en algunos casos no hacíamos el mapa. Lo que pasa es que lo hemos hecho también por aprender con lo de alta. Y lo que hemos visto en los casos que no hemos inducido no tenían, son 3 casos, os he presentado los que no había conducción lenta o estaba bloqueada el canal. Y si no indujeras pero encuentras un ismo, ¿tú qué harías? ¿Quitarías el ismo? Teóricamente
habría que quitarlo, porque claro, la inducción tiene una rentabilidad creo que del 80 y mucho, pero no del 100%. Y según el trabajo de Zeppenfeld, pues recomiendan hacer el estudio en ritmos sinusales, ya incluso plantearía en algún momento no hacer la estimulación, por ahorro también de tiempo, porque he dicho que la estimulación es que se hace larguísimo. Y si tuvieras un paciente, es que ahora os cuento un caso, ¿no? Pero tuvimos un paciente que previo extrasístoles ventriculares, que eran relativamente poco frecuentes, pero existían, se valvuló percutáneamente y a las 24 horas hizo una fibrilación ventricular con una muerte súbita. Pero afortunadamente estaba en la planta y aparte de tenerlo registrado, se pudo recuperar. Entonces precisó 6 choques para salir de esa fibrilación ventricular y en el estudio no era inducible, a pesar de que había pasado esto. Sí que es verdad que había un efecto mecánico de la válvula venus, ¿no? Pero había unas extrasístoles antes. Estuvimos mapeando esas extrasístoles con el doctor Chipa y no podíamos acceder porque estaba debajo de la zona donde habían colocado la válvula. Entonces, en este caso, nos planteamos qué hubiéramos podido hacer antes, ¿no? De entrada, arritmias no lo conocíamos al niño, con lo cual poco puedes hacer si no lo conoces, pero tú una extrasístole antes de una valvulación, ¿te plantearías mapearla y ablacionarla? Yo dependería mucho de la densidad. Las extrasístoles son relativamente, no son tan raras de ver en estos pacientes, incluso algunas RAN de TV no sostenidas. Es verdad que pueden ser los triggers de arritmia. De hecho, claramente empezaba por una extrasístole efecto de R sobre T. Claro, yo en este caso en concreto que tú dices, que tiene una intervención 24 horas antes y se presenta con una FV, no con una TV monomorfa, pues quizás haya un contexto ahí hemodinámico o algo que modifique el caso en concreto, ¿eh? Pero bueno, cuando cerramos canales también hay que tener en cuenta que, aunque la mayoría de las muertes súbitas son por TV rápida, en pacientes con disfunción ventricular o muchas caras, también puede haber TV polomorfa o FV como expresión de un daño miocárdico más extenso. Entonces, claro, mi opinión es que lo que es la ablación de canales y todo esto elimina o puede eliminar la carga de TVs, pero de FV seguramente un reflejo de un daño miocárdico más extenso, no ya de la presencia de un canal lento. Bueno, y de un cambio agudo hemodinámico, claro, ¿no? Tienes un paciente con una insuficiencia pulmonar masiva que de repente la deja de tener, y una sobrecarga ventricular sobre una extrasístole. O sea, en la telemetría no había TV sostenida, empezaba con FV. Es que entonces estamos hablando de dos cosas que son diferentes. Lo que nosotros buscamos en el estudio y intentamos ablacionar son TVs que son macro reentradas alrededor de esos sismos que hemos visto. Las TVs polimorfas o las FVs, hay quien dice que tampoco está muy claro si... Claro, puede si ser un marcador más de daño miocárdico. Sí, pero tienes unas probablemente extrasístoles. este paciente estaba ya muy evolucionado, tendría un ventrículo muy dilatado, con muchísima fibrosis, a la que le pones la venus, que para los que no lo sepáis, la venus es una válvula autoexpandible, que la mitad de la válvula o más queda metido dentro del ventrículo derecho, ya no en el tracto, sino en el ventrículo derecho, y que según está el ventrículo contrayéndose, esta venga a darle golpes. Es así. O sea, nosotros que hemos puesto, a veces hasta te horrorizas cuando te toca llevar esto en la guardia, y probablemente esto será objeto de otro ritmo, el ritmo igual 53, las arritmias que hagan este tipo de válvulas zumbándole ahí al ventrículo derecho si es que tiene remodelado. A mí no me parece nada gratuito. Otra cosa es que yo creo que esta charla la deberías dar también yo he estado hace poco en una cosa de estas de valvulación y estaban todos tan contentitos, y un hemodinamista de pro dijo que es que no hace falta hacer estudio de inducción antes de valvular a estos pacientes porque ya lo solucionan ellos y que no está demostrado. A mí me parece eso salvaje cuando las válvulas que ponen cada vez son más grandes y ocupan más. Bueno, y el ejemplo de Georgia yo creo que es un buen ejemplo. Si hubiéramos hecho el estudio antes, pues podríamos saber si tenía canal, si no, si esas extras vienen de esa zona, si no. O sea que yo creo que... Y yo, por responder a tu pregunta, si te puedo dar mi opinión, yo sí veo el canal con los electrogramas patológicos con agrupación de isocronas, aunque no se induzca, yo le hago la ablación antes de la válvula, la verdad. Porque además es una cosa... que es el más frecuente, el es una cosa que es muy reproducible. que es el que tapan. Si tú lo ves que eso es sano
el paciente no es inducible. Si tú lo ves que eso es patológico, pues tienes bastantes más probabilidades de inducir, pero la inducción no deja de ser una cosa probabilística y al final puede ser que no induzcas. A mí eso me llama mucho la atención también de vuestra serie, que utilizando y también te pregunto a ti, el protocolo este de Josephson, el habitual, que es bastante poco agresivo, y dices que además los pacientes estaban o dormidos del todo o sedados. Sedados la mayoría. Tenéis una inducción de 9 de 11, o sea, de 9 7. de 12. 9. Sí. Lo que pasa es que hay algunos nosotros que iban en dejamos de prevención dormir secundaria. a los pacientes Sí. y se los hacemos despiertos, utilizamos protocolos súper agresivos y nuestro tanto por ciento de inducción es muchísimo más bajo. Nos faltábamos ya meterles palillos por las uñas. Porque... Claro, de esos 12, 3 eran prevención secundaria, no eran prevención primaria. Ah, claro. Entonces, por eso parece Bueno, que da son igual, más. pero tiene la mitad. Sí, Igualmente no, me parece cuando muchísimo. En la inducción es... Y bueno, y de las taquicardias, verás, es que estás contando el número de taquicardias. Y había pacientes que tenían 2 taquicardias, como el que he enseñado que tenía en un sentido y en otro, aunque era del mismo canal. Y el paciente que tenía sustrato izquierdo tenía la taquicardia arriba y luego tenía una focal también. Entonces, parece más de lo que realmente es. Luego lo veis por paciente y está entre el 40%, 30-40%, que es lo que se describe en la serie. Lo que pasa es que había pacientes que tenían más de una taquicardia. Es lo que... Pero bueno, en definitiva, yo vuelvo a mi caso porque además impacta mucho, ¿no? O sea, tienes un niño grande, 17 años, con unas extrasístoles no complejas, monomórficas. Este niño lo hubiéramos podido hacer un test de inducibilidad que no se hubiera inducido nada y dejaríamos esa extrasístole que luego queda cubierta y que además, cuando ves el mecanismo, claramente es una extrasístole que ha caído precozmente sobre una T y que eso ha iniciado una taquicardia, inicialmente nada, 3 latidos de ventricular que luego degenera, ¿no? Entonces, hostia, es que te apetece quemar estas extrasístoles, ¿no? Como dejarlo muy... Ahí, mira, densidad. hay una serie también del grupo de Kairi de Canadá, que es en adolescentes, porque claro, también el estudio electrofisiológico y todo esto se plantea sobre todo en adultos, pero en adolescentes, por las series iniciales que vieron que eran más de 18 años y que las taquicardias ocurren en pacientes ya adultos, quizás en adolescentes no se está haciendo los estudios de prevención primaria. Y el poner prótesis sí se ve que en los primeros meses se aumenta la densidad extrasistólica precisamente por lo que tú has comentado, ¿no? Que golpea eso ahí. Parece que luego eso va bajando, pero puede ser que en agudo, pues tu paciente que tenía extrasístole, con la manipulación hemodinámica aumentara la densidad y en ese momento hiciera eso, ¿no? Pero si es que en vez de hacerte la arritmia 24 horas después del procedimiento, te la hace 36, claro, está en su casa. Claro. Esta es la diferencia, porque Sí, son sí. procedimientos que están 24 horas en el hospital y que estaría en su casa y estaría muerto, ¿no? Sí, nosotros de hecho estamos dándole vuelta a ofrecer el mapeo en prevención primaria en adolescentes también, que hasta ahora no lo hemos estado haciendo. Por cambiar un poco de tema, no sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta que quiera hacer. Yo quería preguntarle a Ferran. ¿Quién tiene? Ah, Luis. Sí, pues le iba a preguntar a Ferran, así que le vamos a preguntar 2 seguidas. Nada, quería comentar, has puesto imágenes del eco intracardíaco de una ablación de una vía accesoria por transeptal. ¿Ha sido un ejemplo que has puesto o siempre haces las vías accesorias por transeptal? ¿Quieres decir, haces retroaórtico o transeptal? Sí, no sé si queréis, por favor, los ponentes acercaros a la mesa igual o... Sí, mejor que tengan que estar ahí, ¿no? Se me oye, sí. Es decir, te diría que el 95% de las vías izquierdas las hacemos por transeptal. Y el motivo es múltiple. El primero es porque intentamos evitar pinchar arterias en la medida de lo posible. Sabemos que sobre todo si son pacientes pequeños, pinchar arterias con catéteres que son más grandes tiene riesgo de que la pierna no crezca bien o que tenga una complicación vascular. De nuevo, no la tendrá cuando tiene 10 años, la tendrá cuando tenga 35, cuando tenga 40, ¿no? Por tanto, esto es importante. Y 2, porque la estabilidad o el acceso es más fácil, ¿no? Por tanto, lo que sí está claro es que tienes que hacerlo con algo que ves, porque eso de hacer transeptals en niños, si no ves qué estás haciendo, tiene más riesgo, ¿no? Por tanto, el procedimiento en sí. Pero sí, transeptales. Son las vainas, es decir, no sé que sean niños muy pequeños.
donde luego las vainas, hasta ahora teníamos vainas distintas pediátricas, pero ahora no las hay, por tanto hay que utilizar un S, en este caso será un SL0 o 1 en función del paciente, y la aguja es una aguja estándar. Ayer estaba mirando... Justo estaba hablando con los de Boston, porque en las agujas que han mostrado Alba antes, que son las agujas de radiofrecuencia, también vienen con un kit específico de pediátrico para hacer punciones con radiofrecuencia si hace falta, y tienen un kit más pequeño. Pero eso habitualmente utilizamos un SL1 o un SL0 de adultos, que no se parece, el material es el que sé, pero lo doblamos, cambiamos la forma, que intentamos siempre preformar las agujas para que tengan ángulos más pequeños. Nada, yo quería preguntarte, bueno, una curiosidad, ¿por qué te pones plomo si no pisas y que te vas a hacer daño en la espalda? Yo creo que es, no sé, es una buena pregunta. Y te lo digo porque a mí una de las... yo creo que es casi romántico, ¿no? En el sentido, si he aprendido a hacerlo de una forma concreta, pues voy a entrar en la sala y me pongo el plomo. No, te lo digo no lo utilizo. Pero, claro, una de las cosas que más me ha ayudado a mí a no pisar es no ponértelo. Yo no me lo pongo. Bueno, pero aquí hay quizá con esto soy un poco, digamos, precavido, pero lo que no quiero es, si un día tengo un problema, lo que no quiero es tener que correr para ponerme el plomo. ¿Me explico? Y de momento la espalda me aguanta. El día que la espalda no me aguante, pues luego ya estará claro que no me lo pondré. Tampoco podré correr después, ¿no? Pero me refiero que hasta ahora el tema ha sido una cuestión de seguridad. Sí, los otros no llevan plomo, ¿eh? El único que lleva plomo soy yo, ¿no? No, y luego la otra ya en serio, ¿usa eco intracardíaco en todos o cuando seleccionas? Porque hay que poner un poco en la balanza cada vez, sí, con claro. los accesos, ¿no? Sí, claro, si haces estudios con los catéteres diagnósticos, pues le pones un 8 más, y no es nada, es decir, no creo, hay protocolos de estudios de otros hospitales que hacen estudios ectofisiológicos con 5 y 4 catéteres. Por tanto, si tú ya reduces tu número de catéteres diagnósticos, la ecografía tengo que reconocer que le he ido incrementando el uso de forma exponencial, porque cuanto más la usas, más útil la encuentras. Ver qué estás haciendo y saber que estás tocando la zona anatómica de interés que tú identificas. Además, si es una vía accesoria, sabes que tiene que estar en el anillo auriculoventricular. Por lo tanto, si tú estás viendo el anillo, la vía sabes que tienes que estar allí. Por lo tanto, ahora mismo empezamos haciendo sobre todo cosas izquierdas y cosas complejas, y cada vez somos más proactivos. A la que algo no va muy lineal, cogemos el eco para ver qué pasa, porque será un eustaquio, una cosa que no está bien, una variante anatómica de la entrada al seno coronario. Por tanto, esto siempre es igual. A la que pones ojos, a la que ves lo que estás haciendo, te da muchísimo más control. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí al fondo? Buenas tardes, enhorabuena a todos los expositores. Mi nombre es Freddy Chipa, tengo el honor de trabajar junto con Georgia. Y bueno, mi comentario iba más que todo a lo de cero fluoroscopía, ¿no? Yo creo que no es el futuro. Estamos viviendo un presente en el cual tenemos que echar de mano esta herramienta que es de mucha utilidad, y que también de repente algo que nos está enseñando es que nosotros seamos menos invasivos con los niños, ¿no? No poner 3, 4 catéteres, de repente solamente uno. Los navegadores habitualmente te dan una referencia espacial muy clara, ¿no? Entonces, las intranodales, por ejemplo, podríamos hacerlo con 1 o con 2 catéteres, siempre y cuando considerando que cada vez que nosotros hacemos un acceso más a un niño, una vía o un introductor más, la posibilidad de tener algún tipo de complicación es mínima, pero no es cero. Tenemos todavía la posibilidad de tener. Poner un introductor 9 frames para un eco intracardíaco, sí, las posibilidades son bajas, pero también considera que no son ceros. La manipulación dentro de las cavidades cardíacas del eco también tiene algún tipo de posibilidades de tener alguna complicación. Probablemente nos podría dar mayor seguridad siendo un poco más invasivos. Vale la pena realmente, si son cavidades derechas, si son cavidades izquierdas. Me llamaba un poquito la atención los casos que mostró el doctor Ferran, cavidades derechas con eco intracardíaco. No sé si nos puede aportar un poco más de seguridad, ¿no? Entonces, a eso iba mi comentario. ¿Podríamos de repente pecar en exceso a veces o realmente nos da mayor margen de seguridad? En cavidades izquierdas probablemente sí nos puede dar mayor monitoreo intraoperatorio, mayor accesibilidad a obtener, pero yo creo que más del 90% de los procedimientos lo podemos hacer cero fluoroscopía
menos uso de catéteres y probablemente el hecho que uno use menos catéteres también nos podría estar ahorrando económicamente en muchos de estos procedimientos, ¿no? Bueno, queda poco tiempo y ya está aquí. Vamos a hacer una única pregunta ya a las que quedan, ¿vale? Esta pregunta va para Georgia. Es sobre la simpatectomía, ¿vale? En un cute largo. El doctor Ramos presente estaba rotando con nosotros y ya es doctor flamante. Hicimos una simpatectomía en una niña con un Yerbel que llegó en tormenta rítmica con el DAI. Tenía déficit de absorción de los fármacos por el déficit de bomba de protones, toda la historia. Le hicimos la simpatectomía, digo, ya es flamante adjunto. Han pasado 5 o 6 años o más. No ha tenido ningún episodio y ha vuelto a tener episodios ahora. ¿Cuál es vuestra experiencia con respecto a la recanalización o reenervación del simpático? Y si la tenéis, que sí que están publicadas cosas al respecto, ¿habéis hecho otro procedimiento? ¿Qué es lo que se hace en ese otro procedimiento? Si se quema, si se ven ramitas o lo que sea. Y eso, básicamente. Yo creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Ir de la mano de cirujano torácico que te genera confianza suficiente y que además animarlo a que le gusten las arritmias, ¿no? Esto es un primer punto súper importante. La simpatectomía es quitar el simpático, no es cortar el simpático, y cuanto más vas hacia las intercostales y más quitan también la inervación de las intercostales, también es súper adecuado. Sí que es verdad que ya hemos visto algunos casos, sobre todo esos casos que nos dieron muchísima guerra, ¿no? Como este que describes tú, donde parece que hay una cierta reinervación. Es como si hubiera un tiempo de luna de miel de 5, 6, 7 años y que luego hay, pues bueno, vuelves a ver alguna arritmia que fácilmente se controla más aumentando medicación y todo, pero que coincide también en estos puntos que vemos de inflexión de cuando se presentan las arritmias en el cute largo, en la catécola minérgica, ¿no? Que es como muy cíclico y que parece que estás un tiempo bien y luego vuelven a recaer. Yo creo que hay una cierta reinervación y que además se ha descrito, y se ha descrito bien. Y en estos casos hemos entrado y hemos demostrado que efectivamente había como pequeñas ramas que bueno, se buscaban casi como veríamos nuestras colaterales cuando vemos trombosis, y que ampliando esta resección podíamos controlarlo. O sea que sí, tengo esta sensación. De hecho, están descritos también las reinervaciones simpáticas en corazones trasplantados. O sea que el propio corazón trasplantado, que es una gran simpatectomía, ¿no? Porque te lo han puesto de fuera, pues hay una reinervación de este tejido, con lo cual yo creo que... Pero solo un comentario, las reinervaciones que existen en los trasplantes son todas postganglionares, por tanto siempre se reinervan los corazones trasplantados, pero las simpatectomías son preganglionares. Por definición no puede haber reinervación. Pueden haber otras cosas, pero reinervación no puede haberla porque son preganglionares. Bueno, pues este es el motivo. Puede ser que la simpatectomía no es una técnica 100% eficaz. Puede haber casos que simplemente no funcionen, y esta es la indicación por los cuales a veces vamos y hacemos la derecha, ¿no? Porque tú no sabes la anatomía exactamente que existe, pero el concepto de reinervación una vez has hecho una simpatectomía preganglionar simplemente no puede suceder porque son neuronas. Y yo no digo no éxito inicial. No. Hablo de un éxito temporal de años sí, que luego vuelve a tener arritmias, que puede estar relacionado porque también se ha relacionado mucho con el tema hormonal, con los cambios hormonales relacionados con los canales, todas las historias. Pero es que es verdad que ha sido así. No, pero es que esto puede suceder, pero me refiero que el mecanismo por el cual esto sucede lo desconozco, pero la reinervación entendida como que vuelven a conectarse, digamos, neuronas que vienen de la zona del ganglio estrellado al corazón, si has hecho una denervación preganglionar, no son posibles. Bueno, yo creo que se activan otras vías. Serán otras vías o se incrementa a la derecha o funcionan otras cosas, pero claro, volver a aparecer la inervación que tenía de esa zona, esto no es posible. Hay cosas descritas, pero bueno, ¿y qué hacéis? ¿Hacéis simpatectomía del lado derecho en estos casos? Derechas. Sí, nosotros reentramos y en algún caso que hemos ido a ampliar, sí que es verdad que hemos aprovechado y hemos hecho derechas.
Y hay pacientes que requieren derecha después de una izquierda, justo después, ¿no? Que ves que dices... Lo llamativo de esto es que han sido 5 o 6 años blanco, bien, sin nada. Claro. Sin nada de nada. Y ahora... Sí. Y esto lo describen bien centros que han hecho un montón de hepatectomías que les pasa, que es como que vuelve a reactivarse sistemas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. El año que viene tenemos que pedir un par de horas, yo creo. Sí, pero a primera hora. Muy bien, muchas gracias a todos. Enhorabuena por vuestras presentaciones. Gracias por vuestra asistencia.